Quisiera que puedan, hermanos, abrir sus Biblias en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 2 y 3, que es el texto que vamos a ver hoy en esta tarde. Son las 5:25, estaré terminando a las 8. No, mentira. Eso era para atraer su atención. Mientras van buscando, y vamos a participar de la lectura rápidamente, dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 y 3 en adelante, leo en la Reina Valera 60, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Quiero pedir que por favor inclinemos nuestros rostros para orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, Señor y Dios, quiero ante todo, Padre, pedirte que perdones mis debilidades, perdones mis errores, mis dificultades, Señor. Quiero pedirte que tú estés en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestras vidas en esta tarde, que podamos ver juntos con mis hermanos, Señor, estos requisitos, estas exigencias plantadas, Señor, en tu palabra para aquellos que aspiran, Señor, serte fiel a ti, aquellos que quieren servirte a ti, aquellos que sienten ese llamado, Señor, a poner sus vidas entre tus manos para siempre. Quiero pedirte en el precioso nombre de Jesús que este sermón pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. No solamente a aquellos que aspiran al pastorado, no solamente a aquellos que quieren ser futuros diáconos en medio de la iglesia, sino también a aquellos que entienden que ya no viven para sí, sino que viven para ti, bendito Dios. Y que las mismas exigencias que están aquí expuestas también son para todos aquellos que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y que han decidido ya no vivir para ellos, sino vivir para ti. Por consiguiente, Señor, ayúdanos a vernos a través de cada uno de estos pasajes y a entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, bendito Dios. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Es un texto, hermanos, relativamente corto en sí, son 2 versículos, pero es un texto demasiadamente rico. Y yo estaba, mientras preparaba este sermón, al punto muchas veces de llamar a los otros pastores, a Carlos y a Luis, y decirles: hermanos, yo creo que yo voy a abarcar un solo versículo. Porque hay tanta información, hay tantos detalles aquí en este pasaje que podríamos pasar horas realmente estudiando cada una de las calificaciones, cada uno de los requisitos que Dios demanda a aquellos que aspiran al pastorado. La semana pasada estuvimos viendo con el pastor Carlos el llamado al obispado. Estuvimos viendo que es un deseo interno, no humano, sino divino, que viene de Dios, que se confirma por medio de la iglesia y de la integridad de la persona, que es un llamamiento tan fuerte que va en contra de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos. Es un llamado a abnegarse, a servirle a Dios completamente. Es un llamado, hermanos, a
realmente vivir bajo la luz de nuestro Señor, ya no bajo nuestras ideas. Y para encadenar con lo que nos trajeron el domingo pasado, quisiera que podamos ver las calificaciones o los requisitos, como ustedes lo quieran llamar, para aquellos que aspiran al pastorado. Y como lo dije en mi oración, tal vez en medio de nosotros ustedes digan, bueno, esto entonces es para los pastores, esto no me incumbe, esto no es para mí en esta tarde. Qué bueno que el pastor esté predicándole a otros pastores y qué bueno que tal vez a alguien lo pueda ver por medio de internet y el Señor pueda hablar a su corazón. Pero déjeme decirle, mi hermano, mi hermana que estás aquí, si tú has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida, el amo de tu vida, el dueño de tu corazón, entonces tú también debes cumplir con estos mismos requisitos. Obviamente que está claramente escrito y dirigido hacia los pastores, pero también nos podemos identificar en estos textos. También podemos vernos a nosotros. Y quiero iniciar esto con una introducción breve, donde vemos que en el mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, la sociedad nos pide requisitos. El mundo en el que vivimos nos pide que nosotros podamos cumplir con ciertas exigencias para poder trabajar, para poder servir en una área, en cual sea donde usted trabaje. Es por eso que los jóvenes que están aquí estudian y es por eso que sus padres le dicen a sus hijos, estudia para que puedas tener una buena profesión, para que puedas escoger más adelante tu trabajo, para que tú puedas tener más opciones de en un futuro de poder saber lo que tú quieres hacer. Pero hermanos, para nosotros o para las generaciones que han venido antes que nosotros, muchos de ellos no han tenido opción. Muchos de ellos simplemente se les pedía que cumplieran un simple requisito. ¿Sabes pintar? Sí. ¿Sabes poner una loseta o un carrelage, como dicen en Francia? Sí. ¿Sabes cuidar niños? ¿Sabes cambiar pañales? Sí. Y nos ha tocado hacer ese tipo de trabajos. Y nos hemos sumergido en ello, hemos aprendido, muchos de nosotros hemos avanzado, hemos mejorado, hemos logrado hacer cosas mejores. Y qué bueno que hayamos podido avanzar, mejorar y aprender. Pero también hay aquellos que la sociedad les exige ciertos requisitos. Tengo 3 ejemplos para ustedes. ¿Qué sería si ustedes, después de tantos años de labor, de trabajo y de economía, deciden comprarse su casa, construir su casa y contactan a un arquitecto? Y en el momento mientras ustedes están construyendo su casa, están edificándose, descubren que aquel arquitecto ni siquiera ha terminado los años de arquitectura. Simplemente fue a los 2 primeros semestres y después nunca más volvió a la universidad. Pero él se ha autoproclamado arquitecto y está en estos momentos construyendo tu casa. Lugar donde tú vas a vivir, lugar donde tú vas a dormir, donde tus hijos van a crecer, donde tú vas a compartir con tu familia. Se supone que es el lugar más seguro que tú tienes para ti y para tu familia. Pero lo está construyendo una persona que no ha terminado y que no está calificada, una persona que no cumple con los requisitos necesarios para poder construir tu casa. Mi pregunta es, ¿dejaríamos a este hombre que pueda edificar tu casa, que pueda terminar de construirla cuando no ha terminado sus estudios de arquitectura? Pondríamos en duda muy probablemente, como tal vez puede ser el caso de un abogado. Hay una serie, y hablo así rápidamente, donde se habla de un muchacho que nunca fue a una escuela de derecho, pero se convierte en el mejor abogado de los Estados Unidos. Un hombre aparte, un hombre de intelecto
súper desarrollado, con una memoria fotográfica, pero aquí no es el caso. Imagínate que tú has tenido un problema con la ley y que te ponen a un abogado. Ahora, ¿qué dirías si este abogado en el momento donde te recibe, comienzas a hablar y le comienzas a explicar tu situación, te dice, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que me hayas contactado, pero yo no tengo el diploma de abogado. Yo era el asistente del abogado y yo era el que llevaba su agenda, yo era el que hacía las citas, yo era el que hacía las llamadas telefónicas, yo era el que reservaba aquí, a izquierda, a derecha, pero yo no soy abogado, pero te voy a defender igual. Pondríamos en riesgo nuestra libertad, pondríamos en riesgo el hecho de que tal vez podríamos quedarnos en la cárcel por muchos años en las manos de una persona incompetente, en las manos de una persona que no cumple con los requisitos, que no cumple con las exigencias. Y mi tercer y último ejemplo es el de un cirujano. Imagínate mañana tienes que ir al hospital y tienes un problema grave del corazón. Te tienen que operar a corazón abierto. Te van a abrir completamente el tórax, van a abrir tu caja donde se encuentran las costillas y van a sacar tu corazón, te van a poner en un latido artificial mientras reparan tu corazón para volver a ponerlo nuevamente y puedas seguir viviendo. Mi pregunta es, ¿dejaríamos en las manos de un hombre que las únicas clases de medicina son aquellas de Grey's Anatomy que él ha visto en la televisión o en Netflix? ¿Dejaríamos nuestra vida en las manos de un hombre que nunca ha metido un pie en una escuela de medicina, que nunca ha abierto un libro de medicina, que nunca se ha preocupado, se ha interesado en que cómo funciona el cuerpo humano? Y que para poder él realizar esta operación cuenta con un tutorial en YouTube. 10 pasos para poder sanar el corazón de esta persona. Sigue el tutorial en YouTube. ¿Haríamos eso? ¿Pondríamos nuestras vidas en las manos de un hombre así? Estoy seguro que en ninguno de estos 3 casos, ninguno de nosotros pondríamos nuestras vidas en manos de estas personas. Por la simple razón de que ellos no cumplen con los requisitos necesarios para nosotros. No los cumplen. Ahora, ¿cuánto más nosotros deberíamos pensar en que no estamos hablando de algo superficial, hermanos? No estamos hablando de algo que realmente no vale la pena. Estamos hablando de algo que es eterno. Estamos hablando de nuestras almas y de nuestra eternidad. Estamos hablando de nuestra eternidad como seres individuales, pero también estamos hablando de nuestra eternidad como familia que cada uno de ustedes son. Las parejas que ustedes son, los hijos que ustedes tienen, están hablando de la eternidad de ustedes en plural, donde se incluye al esposo, la esposa y los hijos. ¿Cuánto más debería preocuparnos? ¿Cuánto más deberíamos estar alertas? ¿Cuánto más deberíamos estar preocupados por el lugar donde nosotros nos congregamos y aquellos que nos sirven si realmente cumplen con los requisitos que Dios quiere que ellos cumplan? Muchos de nosotros o muchas personas fuera de este lugar, los único que les interesa es que haya un buen grupo de alabanza, una buena banda. Hay muchos que les interesa que hayan luces, que haya una euforia en medio de ese culto. A muchos les interesa que sea una iglesia, una mega iglesia grande donde hayan miles de personas. Pero el detalle más importante
lo pasan por alto. ¿Se predica realmente la palabra de Dios en este lugar? ¿Se enseña bíblicamente la palabra de Dios? ¿Los hombres que se paran detrás de este púlpito realmente son hombres llamados y que cumplen con los requisitos de Dios? Estoy seguro que más del 90% de los cristianos no se hacen esas preguntas. Lo único que les interesa es su emoción, su bienestar, pero no hay nada más que les interesa. Viendo entonces todo eso, hermanos, quiero pasar a mi primer punto y vamos a ver muchas cosas hoy. Mi primer punto, o el título primeramente de este sermón, es los requisitos para el ministerio pastoral. Este es el título del sermón, los requisitos para el ministerio pastoral. Y mi primer punto es el carácter del pastor. El carácter del pastor. Verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Vimos entonces, hermanos, el domingo pasado que la obra para el pastorado es una obra preciosa, divina, es un llamado de Dios. Pero también vimos un detalle. No todos los hombres son llamados al pastorado. Como también vimos que las mujeres no son llamadas al pastorado, también nos dimos cuenta que no todos los hombres son llamados al pastorado. No todos Dios los ha escogido, no todos han sido llamados a servir a la iglesia de esta manera. Y el versículo 2 pone claramente, hermanos, en marcha con una palabra muy importante: irreprensible. Irreprensible. Y estudiando el texto y tratando de buscar lo que el texto nos quiere decir, el significado viene del griego, que significa anepileptos. Es una palabra un poco larga y complicada, pero que esta misma palabra se repite a lo largo de la carta de Timoteo 3 veces. La pueden encontrar en Timoteo en el capítulo 5, en el verso 7, y la encuentran también en el capítulo 6, en el verso 14. Se repite 3 veces para enfatizar nuevamente sobre el hecho de que el hombre que aspira al pastorado, que aspira a servirle a Dios, debe ser irreprensible. Eso quiere decir que es un hombre, en una traducción más clara para nosotros, que es un hombre de donde no hay de dónde agarrarse de él, que no hay ningún motivo o queja a la cual se les pueda atacar. Es una persona claramente que ninguna otra, ni la multitud, ni la iglesia puede acusarlo de algo en contra de él. Una persona irreprensible. Estamos hablando de ningún pecado flagrante. Estamos hablando de ningún pecado sexual que pueda acusar y destruir a aquella persona. Estamos hablando de que este hombre debe estar limpio de toda acusación. Muchos se han servido de este texto o de esta palabra para descalificar a muchos hombres que Dios realmente ha llamado, pero que lastimosamente han tenido un pasado. Hombres que han tenido una vida marcada antes de conocer a Cristo. Pero recuerden que el texto no está diciendo aquellos que tuvieron un pasado anterior muy marcado por la vida, donde cometieron muchos errores, estos hombres no merecen o no pueden ser pastor. Eso no dice el texto. El texto dice que aquellos que aspiran al pastorado, en otras palabras, es aquel que, si podemos hacer como
como una línea de tiempo. Aquel que conoció a Cristo y comenzó a vivir una vida cristiana y que Dios comienza a santificar su vida, a cambiarla, a moldearla, a llevarlo a que se vea como Cristo, avanza en el tiempo y Dios pone en su corazón el deseo de servirle. Dios pone en él el deseo de decir, Señor, es verdad, yo quiero servirte, pero me cuesta, pero me es difícil, pero necesito prepararme, pero no me siento apto. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación. Y al final, Dios confirma el llamado por medio de la iglesia, confirma por medio de los requisitos que este hombre, desde su primer día con Cristo, donde Él se ha entregado, hasta lo largo de esa línea de tiempo, cuando el Señor lo ha llamado, la iglesia ve esa transformación de corazón. La iglesia ve esa transformación de vida, ve que realmente que el hombre que él era antes ya no es. Ahora es una nueva criatura. Ahora es un hombre completamente transformado por el poder de Dios, por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces no hagámosles decir al texto, algo que el texto no dice. Como decía, muchos se agarran de eso para poder descalificar a algunos que el Señor ha llamado a lo largo de la historia de la iglesia. Y para poder acentuar y traerle luz al respecto de esto, tengo uno, para no alargarme, un personaje de la historia de la iglesia. ¿Recuerdan un tal Saulo de Tarso? ¿Recuerdan lo que hemos compartido al respecto de este hombre anteriormente en los primeros capítulos? ¿Recuerdan su vida marcada, su historia? Estábamos hablando de un asesino, hermanos. No estamos hablando de un mentiroso. No estamos hablando de un ladrón que se robó una papaya en un mercado. No estamos hablando de una persona que tal vez engañaba a otros con ganancias deshonestas para poder ganarse unos centavos más para ganarse la vida. Estamos hablando realmente de un hombre malo y perverso. Estamos hablando de un hombre que asesinaba a los cristianos. Hechos nos dice claramente que él estaba de acuerdo con la participación de que se mataran a los cristianos. Él fue un testigo presente en el asesinato del primer mártir de la iglesia. Hermanos, ese hombre que ninguno de nosotros hubiésemos tomado en cuenta, que ninguno de nosotros hubiésemos dicho, este hombre sirve para el Señor, para ser un apóstol, un pastor, un siervo del Señor. Estoy seguro que ninguno de nosotros hubiésemos puesto nuestra mirada sobre Saulo de Tarso. Pero el Señor lo llamó. El Señor lo escogió. Y hubo un Bernabé que escuchó la voz de Dios y que le dijo, anda y ora por él, porque él está orando por la iglesia y por ustedes. La transformación en la vida de Pablo fue, hermanos, radical. Se transformó en Pablo. Saulo dejó de ser Saulo para ser ahora Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y es el ejemplo más grande. Su vida cambió, se preparó junto a los discípulos, estudió, se dio cuenta y después ¿qué hizo? Fue a servirle al Señor y a plantar iglesias. Vemos claramente que las Escrituras confirman que tu pasado no es lo que cuenta, sino lo que tú ahora estás haciendo, si eres irreprensible. En el Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Pero miren esta parte que es muy importante. Mire, el que anda en camino de integridad me servirá. El salmista está diciendo que Dios pone sus ojos sobre sus fieles. Dios pone sus ojos sobre la tierra. Él está observando.
Visualicen eso conmigo. Dios está mirando desde su trono santo. Él está mirando la tierra. Y Él está viendo que hay hombres. Y dice, estos hombres están caminando en integridad. Estos hombres son los que me van a servir. Y Él es el que escoge. Él es el que llama. Marido de una sola mujer, nos dice el texto. La pregunta surge, ¿por qué fue necesario que justamente Pablo dijera esto en este texto? ¿Acaso no era obvio que el hombre tenía que ser marido de una sola mujer? ¿No estaba claro? Hermanos, en el contexto en que justamente Pablo se encuentra, era más que necesario especificar este detalle. Históricamente, hermanos, los hombres de aquella época, muchos de ellos, y sobre todo los judaizantes, practicaban la poligamía. Ellos tenían 2, 3 mujeres. Y muchos de ellos se apoyaban en textos de la Torá y de sus levitas, de los escribas, para poder sacar esas ideas que ellos tenían y poder apoyar ese concepto, como también el repudio. Ellos podían rechazar a una mujer porque se les había quemado el arroz. ¿Cuántas mujeres hoy en día serían repudiadas porque se les ha quemado el arroz? O porque no arreglaban bien su casa. O porque no eran lo suficientemente atentas con él. ¿Cuántas mujeres hoy en el siglo XXI tendrían que separarse de sus esposos, no recibir absolutamente nada y caer en vergüenza por causa de eso? Todo esto, hermanos, era necesario porque en medio de la iglesia primitiva, en medio de ese contexto, muchos que estaban ahí sirviendo vivían con 2 o 3 mujeres al tiempo. Y muchos de ellos aspiraban ¿a qué? Al ministerio. Y Pablo viene y le dice a Timoteo, tú que vas a ir ahora a Éfeso, que te envío a ti, comisionado apostólico, tú que me representas allá, no como un simple pastor, sino también con una autoridad apostólica, te envío para que tú le digas a la iglesia de Éfeso que eso que ellos piensan, eso que ellos creen, pues no es correcto. Y más bien tienes que decirle que aquellos que aspiran al pastorado, que aquellos que aspiran a servirle al Señor, deben ser maridos de una sola mujer. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque simplemente se le ocurrió a Pablo. Porque el texto nos dice en la creación que el autor del matrimonio fue Dios. El que unió la primera pareja en la historia de toda la humanidad fue Dios mismo. Unió a Adán y a Eva y dice en una sola carne. Él no unió a 3 mujeres con un hombre. Él no unió a 3 hombres con una mujer. Dios en su santidad y en su perfección y en todo lo que Él es, Él dijo, los he diseñado hombre y mujer y ustedes serán una sola carne. Solo un hombre y solo una mujer en una unión perfecta que representa el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual el hombre primeramente solamente debe estar unido a su esposa y a ninguna otra persona más. También, obviamente, que la parte del pecado, de la sexualidad, es también un punto importante que remarcar.
Sabemos que los pecados sexuales son escandalosos y son destructores. Sabemos, hermanos, que cuando un hombre que sirve al Señor en el ministerio, un hombre que está sirviendo dentro de su iglesia, hasta también puede, tal vez no ser pastor, no ser un anciano o un obispo, como lo quieran llamar, pero puede ser un diácono, puede ser un líder en medio de la congregación. Pues cuando ese hombre cae en un pecado de la sexualidad, cuando ese hombre cae en adulterio, claramente, o en fornicación, arrastra con él arrastra con él a muchas personas y crea mucho dolor en medio de la congregación. Un hombre no puede estar solo si está en el ministerio. Su esposa debe estar siempre con él, acompañándolo. Muchos hombres, hermanos, a lo largo de la historia han caído por viajar solos, por ir de lugar en lugar a predicar el evangelio, pero han caído en pecado. Sus vidas han sido destrozadas. Sus ministerios han sido destrozados. Hermanos, el pastor debe cuidarse de todo ataque sexual. Los doctores explican la mente de los hombres. Y cuando hablamos del pecado sexual, no simplemente estamos hablando del adulterio o de la fornicación, sino también estamos hablando de la pornografía. Es un tema que hemos ya hablado en otra predicación anteriormente, pero los doctores y científicos que han estudiado casos de pornografía dicen esto, que la pornografía es la droga más fuerte que el hombre puede tomar. Más fuerte que la cocaína, más fuerte que cualquier otra droga que existe aquí en el mundo. La pornografía destruye completamente la vida de un hombre. Se vuelve una adicción tan fuerte en la vida del hombre que le es tan difícil salir de ello, que solo en sus fuerzas y en su conocimiento nunca podrá salir de allí. Necesita claramente de la ayuda, primeramente, del Señor y de hermanos fieles que lo puedan ayudar. Por consiguiente, el pastor no solamente debe cuidarse de los ataques sexuales de una persona, de una mujer, sino también cuidar su corazón de caer en esa debilidad que puede destrozar por completo su vida, su familia. De paso dicho, la palabra pornografía viene de la palabra porneia, que significa adulterio. Y tal vez para muchos de nosotros decir, bueno, estoy viendo pornografía, no estoy adulterando. Déjame decirte que sí estás adulterando, porque en tu corazón y con tus ojos has adulterado. Porque has puesto a otra mujer en tu mente y en tu corazón y la has codiciado y la has deseado. Por consiguiente, pastor que escuchas este mensaje a través de internet, déjame decirte, si estás en ese pecado, es sumamente grave y es considerado como adulterio. Eso es lo que significa. Las otras calificaciones nos dice que debe ser prudente. Prudente y decoroso son unas palabras que van casi juntas de la mano. Prudente, que viene del griego sofrón, que significa ser sensato. Una persona que está disponible, que tiene una mente sana. Es un hombre como
diríamos en buen colombiano, mis hermanos colombianos que están aquí, es un hombre juicioso. ¿Entendieron eso? Es un hombre juicioso. Es un hombre que juzga con cuidado. Es un hombre que su mente no está llena de basura, sino que está llena de justamente del reino de Dios. Un hombre prudente, decoroso. Pero la segunda parte de decoroso nos lleva a algo un poco más profundo, que viene del griego cosmios, que es una palabra que ustedes conocen, donde se origina el cosmos, que significa orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Hermanos, todo lo que existe responde a un orden claro diseñado por Dios. Absolutamente todo. Desde las bacterias que nuestros ojos no pueden ver, desde los virus que nuestros ojos no pueden ver, de los insectos más pequeños que también nuestros ojos no pueden ver, a los animales más grandes y las plantas y las bestias marinas y todo lo que existe responden a un orden claramente diseñado y creado por Dios. En otras palabras, Dios en su palabra nos está diciendo, aquellos que aspiran al pastorado, no solamente deben ser prudentes, en otras palabras, de una mente clara, deben ser también decorosos, ordenados, como lo es el cosmos, como lo he creado yo, como todo responde a un orden diseñado por Dios desde el inicio. Dice hospedador. Hospedador viene del griego filoxenos. Y les voy a traer tal vez una noticia para ustedes, hermanos. Muchos de nosotros entendemos que hospedador debe ser hospedar a aquellos que nosotros amamos, que nosotros queremos, que nosotros conocemos. Pero cuando tú estudias la palabra aquí, filoxenos, cuando descubrimos y comenzamos a desmenuzar lo que significa filo, que viene del amor fileo, ¿han escuchado eso cuando hemos ya hablado del amor fileo? Y xenos, que significa extranjero. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el pasaje es que el pastor o aquel que aspira al pastorado y aún el diácono también, porque son los mismos requisitos que veremos más adelante, dice, debe ser posible de hospedar en tu casa a personas extranjeras. Debes amar a recibir al extranjero en tu casa. Eso es lo que significa. Debes amar recibir a aquellos que tú no conoces. Como nos enseña la palabra, ¿qué beneficio hay en amar a los que nosotros amamos? A los que nos aman. ¿Qué beneficio hay en dar a aquellos que nos dan? ¿Qué beneficio? No hay ninguno. El beneficio está en amar a aquellos que no nos aman. En recibir a aquellos que nosotros no conocemos. Y hermanos, nosotros sin darnos cuenta muchas veces en mi familia hemos hecho esto. Mucho antes de estar en el ministerio. De recibir a personas que no conocíamos. Que nos mandaban un mensaje por WhatsApp, solamente la foto y nosotros buscando en el aeropuerto. Ah, mira, aquí está. Y hemos recibido a muchas personas. Y como también la palabra de Dios nos dice, de que nosotros no sabemos a quién recibimos y muchas veces recibimos a ángeles en medio de nosotros y nosotros no estamos ni allí, ni nos damos cuenta, como Abraham. Abraham recibió en su tienda al Señor con 2 ángeles y él ni enterado de que el mismo Señor
y los ángeles estaban comiendo con él. Hermanos, somos llamados a recibir a aquellos que necesitan. Somos llamados a despojarnos de nuestras camas. Somos llamados a despojarnos de nuestras comidas. Somos llamados a dejar nuestra comodidad para dársela a aquellos que la necesitan. Hebreos en el capítulo 13, del verso 1 al 3, dice esto. Escuchen. Permanezcan en el amor fraterno. No olvidéis demostrar hospitalidad, porque, dice, por algunos, sin embargo, hospedaron ángeles, refiriéndose a lo de Abraham. Y miren aquí el texto 3, dice, acordaos de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué es tan importante hospedar? Hermanos, no podemos entender esto si nosotros no viajamos al contexto donde esto estaba pasando. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Muchos cristianos eran matados, muertos, quemados, vivos por la causa de Cristo. Muchos de ellos huían con sus esposas, con sus hijos pequeños, abandonando todo lo que tenían. Sus casas, sus bienes, su dinero, su ropa, absolutamente todo. Solamente salían con lo que tenían puesto y corrían para poder huir y para no poder morir. ¿Qué esperanza tenían estas personas? ¿Qué esperanza tenían estos hombres y estas mujeres si no eran de aquellos que decían que amaban a Cristo? La iglesia misma se convirtió en un centro de hospedadores, en hombres y mujeres que hospedaban a otros que venían por fuera, que ni siquiera conocían, y era tal vez la primera vez que lo veían. Pero su ejemplo, su testimonio, el hecho de haber abierto las puertas de su casa, el hecho de haberlos recibido, de haberlos lavado sus pies, de haber puesto una comida en la mesa, de haber dejado su cama para que ellos pudieran descansar, eso cambió las vidas de esas personas. Muchos de ellos vinieron a Cristo porque fueron recibidos en casa de cristianos, de hombres que realmente vivieron el Evangelio. Una prueba entonces, hermanos, de que realmente somos hospedadores o de que realmente hay amor fraterno en nosotros, es que somos hospedadores. El texto dice, permanezcáis en el amor fraternal. ¿Cómo se permanece en el amor fraternal? Dice, hospedando, recibiendo, acordándonos de los presos por causa de Cristo, acordándonos de aquellos que son maltratados por la causa de Cristo, porque también hacen parte del cuerpo, y ahí está, hacen parte del cuerpo de Cristo. El pastor debe ser hospedador. El pastor tiene que ser capaz de abrir las puertas de su casa y de recibir a quien sea que venga. ¿Cuántos pastores, hermanos, yo conozco que para llegar a sus casas, hay que conocerlo durante años y años y años para que te pueda invitar a su casa? ¿Cuántos hombres les cuesta recibir a otras personas que vienen? Les cuesta dar de lo que Dios les ha dado. Hermanos, el texto también dice que tiene que ser apto para enseñar. En el original, la palabra utilizada aquí es didacticón. No estoy hablando de los transformes, para que no se vayan a... Y también eso para que se puedan ustedes despertar, los que están dormidos aquí. Es la palabra griega utilizada aquí, didacticón, de donde viene justamente un poco más antigua otra palabra que es didaskilokinos, que nos habla de enseñar, que nos habla de estar calificado para poder enseñar de una manera didáctica a otras personas. A eso se refiere.
El pastor tiene que estar apto de manera a enseñar de una manera que la persona que está al frente tuyo comprenda con facilidad lo que tú le estás transmitiendo, de una manera didáctica. Ustedes ya me han escuchado decir esto, hermanos, síganme en mi locura. Me han escuchado decir esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo me imagino las cosas. Porque yo visualizo en mi mente y trato de imaginarme la escena, el momento, lo que está sucediendo para poder transmitírselos a ustedes. Este viernes hablábamos con unos hermanos en la reunión y yo les decía, ¿ustedes se imaginan a Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas? Pero lo más sorprendente debe ser estar arriba de la montaña y escuchar la voz de Dios que resuena en tus oídos y en todo tu ser. Yo no me imagino cómo ese hombre ha podido estar frente al Señor y escuchar la voz de Dios y ver su mano escribir sobre la roca. Hermanos, eso yo me imagino, utilizo mi imaginación y mi mente, digo, Señor, eso debe haber sido increíble. Y eso es algo que yo digo, cuando yo esté allá arriba, yo le voy a correr a ver a Moisés. Moisés, ¿cómo fue eso? Cuéntame, explícame. Cuando Dios hablaba y Él estaba ahí, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué pasaba en tu corazón? ¿Qué estabas viviendo allí en ese mismo instante? Cuéntame. Hermanos, es exactamente el sentir de este texto o de esta palabra que puedas transmitir de una manera didáctica, con amor, con pasión, lo que el Evangelio está escrito aquí. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Todos aquellos que aspiran al ministerio deben conocer la palabra. Esa es la razón por la cual no puede ser un neófito. No puede ser una persona que recién está convertida. No puede ser una persona que de la noche a la mañana se autoproclamó pastor y se puso él solo. Y ahora él está llevando a una iglesia sin rendir cuentas a nadie, sin ninguna supervisión, sin ninguna dirección. El texto dice que tiene que estar preparado. Y Timoteo nos dice que él tiene que manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Cómo puede ser un novato, un neófito, manejar con precisión? Tomemos un ejemplo. Agarremos a una persona que lleva, como nuestro hermano José, por ahí yo calculo unos 30 o 40 años manejando carro, si no es más. Y yo estoy seguro que el hermano sabe manejar cualquier tipo de coche. Y agarremos a un jovencito de 18 años que recién acaba de pasar su permiso de conducir y está feliz porque tiene su carnet. Y viene estas dos personas y frente de ellos tienen una opción de carros. Un Ferrari, un Porsche, un Mustang y un Clio 4. El muchacho recién con su permiso va a decir, uy no, yo quiero el Ferrari. Uy no, el Mustang me parece muy bueno, atractivo. Pero el muchacho acaba recién de pasar su permiso. No tienen ni la idea de lo que es ese carro. No tienen ni la idea de la fuerza ni la potencia que tiene ese carro. Y de lo peligroso que puede ser en sus manos. Y en cambio, tenemos a un hombre que tiene 30 o 40 años de experiencia manejando. Y dice, mira, hay un mal tiempo, está nevando, está mezclado con lluvia, está haciendo frío. Y estos carros, si yo cojo ese Ferrari o ese Mustang o el que sea, estoy seguro que me voy a matar. Yo me voy con el Clio.
Yo me siento en el Clio y estoy contento con él. Voy seguro en ese coche. Ahí es donde vemos la experiencia frente a una persona que no tiene ninguna experiencia, que se deja llevar por sus emociones, que se deja llevar por lo que él piensa que puede ser. Por eso que es necesario que los ancianos se presenten aprobados, que manejen con precisión la palabra de verdad. Como también dice en 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados, dice, y dignos de doble honor. ¿Escucharon eso? Los ancianos de la iglesia, los pastores, la iglesia debe considerarlos de doble honor, dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el texto. Dice, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquellos que le sirven al Señor, que predican la palabra y que enseñan la palabra, deben ser honrados, deben ser considerados, porque ellos están dedicados a la enseñanza y a la predicación del Evangelio. Porque están manejando con precisión la palabra de verdad. Me queda poco tiempo, la verdad, hermanos, pero tengo mucho aún para decir. Cuando analizamos, hermanos, estos versículos que acabamos de ver, solamente el versículo 2, todavía me falta el versículo 3. Y hay mucho para decir. Cuando analizamos estos versículos, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el versículo 2 nos habla claramente del carácter del pastor, de esos requisitos, esas exigencias, que tiene que ser, como dice el texto, irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Muchas de ellas, de esos requisitos, no son visibles. No se pueden ver claramente al ojo. Algunos sí, otros no. Pero vemos claramente en el versículo 3 que aquí sí habla de requisitos y características del pastor, pero que ellas sí son visibles. Que ellas sí, la iglesia puede verlos. Su entorno puede claramente descubrir. El primero de ellos nos dice el texto, el carácter del pastor, el punto número 2, verso 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La versión Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Increíble. Me gusta más esta traducción para poder entender lo que el texto quiere decir. Y también nos damos cuenta cuando dice no dado al vino, responde, hermanos, a la primera parte del versículo 2, donde dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, pero también dice sobrio. Y la palabra sobrio aquí en el verso número 2 no tiene nada que ver con el hecho de que no tiene que beber alcohol, porque justamente Pablo viene y otra vez lo repite, pero de una manera clara en el versículo 3 diciendo no dado al vino, sino que lo sobrio está hablando justamente de esa mente clara, como lo decía, de una persona que razona, de una persona que su mente está llena del evangelio y no de la basura de este mundo. Y vemos ahora en el versículo 3, en el carácter del pastor, de una manera muy visible, que el pastor no puede ser dado al vino. En la historia de la Iglesia Católica, muchos de los curas son conocidos por ser borrachos. En Francia, muchos de ellos son conocidos por ser bebedores.
No estoy hablando mal de la Iglesia Católica, no me malinterpreten. Pero así como también dentro de la Iglesia Católica existen hombres que se embriagan y que aprovechan del vino que tienen en la iglesia, también hay pastores que tienen, como diríamos nosotros, el codo fácil. ¿Entienden esa expresión? Levantan el codo con facilidad para beber continuamente. Es por eso que digo que aquí son requisitos visibles. ¿Usted se imagina a un pastor que llegue a la iglesia oliendo a alcohol, pasado de copas, con la nariz roja, un poco titubeando porque sus palabras no son coherentes al momento de hablar? Eso es algo que claramente se ve, es algo visible literalmente. Pues lastimosamente existen casos como estos. Lastimosamente hay hombres que vienen a la iglesia pasado de copas. Y es por eso que al inicio de este sermón también decía que esto nos incumbe a todos, no solamente a aquellos que aspiran al pastoral. El hombre que quiere servirle al Señor tiene que ser un hombre irreprochable o irreprensible. El hombre que dice ser cristiano tiene que ser marido de una sola mujer y no un mujeriego. Tiene que ser sobrio, tiene que su mente estar limpia y llena del Evangelio. El cristiano tiene que ser prudente, ordenado, tiene que ser hospedador y apto para enseñar en medio de su hogar a su familia, a sus hijos, a su esposa. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué el hombre cristiano tiene que cumplir con eso? Efesios capítulo 5 dice claramente que es la responsabilidad del hombre enseñar en medio de su hogar. Deuteronomio capítulo 6 dice claramente que es el hombre que tiene la responsabilidad de enseñar a su esposa y a sus hijos y de colgarlo en sus puertas, de colgarlo en sus muros, de colgarlos en su muñeca. Cuando están en el camino, cuando están en el campo, en todas circunstancias, tú debes enseñarles a tus hijos la palabra de Dios. Te recuerdo lo que dice Efesios capítulo 5. Que tú como esposo debes presentar a tu esposa santa, sin mancha, inmaculada, irreprensible. Y el texto mismo da la respuesta y dice, tú tienes que hacerlo, ¿sabes cómo? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del lavamiento claramente de la palabra de Dios. Entonces sí, todo cristiano debe cumplir con estos requisitos. Y también con los que sigue. Tiene que, obviamente, no emborracharse, no tener el codo fácil, no tiene que tener esa debilidad del alcohol. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Tu trabajo y el mío, hermano, es ser lleno del Espíritu Santo. Debemos ser sobrios en el sentido claro, donde el alcohol no tiene dominio sobre nosotros. Al igual que la pornografía, el alcohol es una de las drogas más fuertes que existen. Una persona adicta al alcohol es muy difícil que lo abandone. Todos comienzan con una copa y terminan con 3 botellas. Pero es la verdad. No solo una cerveza. Y se pasan todo el fin de semana borrachos. Hermanos, el alcohol, al igual que la pornografía, es una adicción sumamente peligrosa. Si tú no sabes controlar eso, mi hermano o pastor que estás aquí, entonces aléjate de eso. Si tú no tienes la voluntad y el dominio sobre eso, entonces aléjate de eso por completo.
porque eso va a destruir completamente tu vida. Vemos también que el pastor no debe ser pendenciero, que se traduce literalmente como un dador de golpes. O si más bien quieren en buen latino, el pastor no debe ser un boxeador. Hay pastores, hermanos, y lo digo con mucha tristeza, que yo he visto. Nadie me ha contado. Yo he visto cómo han sacado a las personas de la iglesia a golpes. Yo he visto a hombres que se dicen ser pastores y maltratan a las ovejas. Hermanos, el pastor de los pastores, el hombre más puro y perfecto, el hombre tan precioso y amado por todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada una de las ovejas. ¿Quiénes son esos hombres o quiénes somos nosotros para levantar la mano sobre una persona? ¿Quién de nosotros es digno de ir por encima de lo que justamente nuestro Salvador, nuestro Maestro, no ha hecho? Pero nosotros sí consideramos que podemos hacerlo. Hermanos, el obispo debe ser una persona que domina su carácter. Una persona que no busca el pleito. Una persona que es un pacificador. Un hombre que sigue el consejo de su maestro, que pone la otra mejilla. Si te golpean, pon la otra cara. Pon la otra parte del rostro. Pero no respondas. Hermanos, el hombre que aspira al llamado debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue insultado, cuando Él fue escupido, cuando Él fue golpeado, cuando Él fue maltratado y humillado, los textos nos dicen que le arrancaron su barba. ¿Ustedes se imaginan lo que es que venga un soldado romano con sus manos duras, sucias, y que ponga tu mano sobre tu barba y que te la arranque? ¿Ustedes se imaginan el dolor, el sufrimiento? ¿Ustedes se imaginan los golpes que él recibió sobre su espalda? Hermanos, ese Jesús, ese Maestro, nos dice a nosotros, si te golpean, pon la otra cara. Si te lastiman, pon la otra cara. Porque, ¿saben por qué? Porque Él subió a la cruz sin queja. Él subió a la cruz diciendo, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. De la misma manera, nosotros debemos reaccionar. Nos dice, les voy a pedir que me regalen 5 minutos. Y el texto nos dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, muchos hombres hoy en día, y quiero acentuar sobre esto, muchos hombres y muchas mujeres se dicen ser pastores y pastoras. Y lo digo con toda autoridad. Ellos no son pastores. Ellos no son pastoras. Primeramente porque no los ha llamado Dios. ¿Saben por qué? Porque aquellos que están detrás de un púlpito, sacándoles todo el dinero a las iglesias y a sus ovejas, ganando del dinero de una manera deshonesta, destruyendo familias,
dejando a personas sin el mínimo necesario para vivir, no importándoles que tengan familia, que tengan hijos, que tengan responsabilidades, obligándoles a pactar, obligándolos a sellar, obligándolos a dar no sé qué tipos de ofrendas que se inventan para simplemente llenar sus bolsillos de dinero, simplemente con el deseo de que ellos tengan más que los otros, que puedan lucir sus carros, que puedan lucir sus casas, que puedan lucir su ropa, que puedan lucir sus vacaciones. Se han olvidado este texto, se han tragado este versículo, donde claramente el texto dice, aquellos hombres que se aprovechan, que quieren ganar de una manera deshonesta el dinero, no sirven, no cumplen con el requisito para ser llamados al pastorado, no sirven. Por consiguiente, por eso digo, con toda autoridad, no son pastores. Y aún menos pastoras, porque Dios no ha llamado a las mujeres al pastorado. Porque aún menos estas mujeres no tienen el derecho de ponerse detrás de un púlpito y decir, el billete me acaba de decir y me acaba de hablar que aquí hay alguien que va a dar $5,000 de ofrenda. ¿Cómo es posible que en medio de la congregación existan personas así? ¿Cómo puede ser posible que la iglesia se trague eso y se coman eso? En vez de levantarse, en vez de ponerse de pie y decir eso no es de Dios. Porque claramente en el libro de Timoteo dice que tú no puedes ganar el dinero honestamente. Y Pablo dice más adelante que el que no trabaje, que no coma. Si tú quieres tu carro y tú quieres tu casa, anda, trabaja. Anda, trabaja para que tú comas. Pero no vengas a sacarle el dinero a familias enteras y que queden en la ruina, destruidos, aburridos del Evangelio, decepcionados del Evangelio, decepcionados de pastores, decepcionados de la iglesia, decepcionados del Evangelio. ¿Por qué? Porque han caído en manos de lobos rapaces. Porque han caído en manos de hombres y mujeres que no son llamados por Dios. La iglesia debe darse cuenta y despertar. El obispo, como dice en Tito, no debe ser amante de ninguna ganancia deshonesta. Y más adelante dice, debe ser amable y apacible. El siervo del Señor debe ser pronto para perdonar. El siervo del Señor no debe guardar rencor en su corazón. El siervo del Señor tiene que estar dispuesto a buscar a aquellos con los que están en discordia. El siervo del Señor tiene que procurar la paz, ser un pacificador, el que siempre busca la unidad y la armonía. Eso es lo que tiene que hacer el siervo del Señor. ¿Cuántos pastores, nuevamente, vemos claramente, hermanos, que odian a otros pastores? ¿Cuántos pastores, hermanos, no son capaces de saludar a otro pastor porque su corazón está lleno de rencor y de resentimiento? ¿Cuántos pastores se paran detrás de un púlpito a decir cosas que no son de otros pastores y se comen el texto, donde dice justamente que el pastor tiene que ser apacible, amable, un pacificador, un hombre que no guarda rencor? Yo he visto, y hasta me ha pasado, saludar a un pastor y que te deje con la mano extendida. A mí me ha pasado y he visto a otros pastores que se sientan el uno opuesto del otro porque no se pueden ver, porque no se quieren saludar.
Eso no es el carácter del Cristo. Eso no es el carácter del cristiano. Y termino con esto, hermanos. No tiene que ser avaro. No tiene que ser amante del dinero. Su motivación no debe ser para nada el dinero de la iglesia. El pastor debe amar a las ovejas, debe llevar o abrazar el evangelio únicamente por amor a Dios y por amor a las ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 dice: pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por las avaricias del dinero, sino con un sincero deseo. El pastor debe pastorear la iglesia con un sincero corazón, de una manera voluntariosa. Su corazón no está inclinado a las ganancias que le van a dar en la iglesia. Su corazón está únicamente inclinado, hermanos, a la iglesia y a su Señor. Y quiero terminar con esto que escribí aquí, hermanos, para poder dar fin a este sermón. La tarea principal del pastor o del obispo es la salvación de los inconversos. La tarea principal del pastor y del obispo es de llevar a aquellos que escuchan el evangelio a Cristo y a conocerlo más. La tarea principal del pastor es alimentar a las ovejas, es edificar a los santos, es ayudar a las familias a crecer en santidad y en Cristo. La tarea principal del pastor es ministrar a aquellos que están pasando por dificultades. La tarea del pastor también es estar en los momentos alegres, como un matrimonio, como un bautizo, como un nacimiento, pero también en los momentos de dificultad, en la partida de un ser querido, en la pérdida de un bebé, en las dificultades de un matrimonio, en las luchas en el adulterio dentro de un hogar, en la rebeldía de sus hijos en la juventud. Hermanos, en todas estas áreas es el trabajo del pastor. Es un arduo trabajo, es algo sumamente difícil de llevar. Y ninguno de nosotros está libre de caer, de pecar. Que el Señor nos ayude a servirle a Él y poder honrarlo a Él. Oremos. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, por poder compartir con mis hermanos este tiempo. Te quiero pedir que hables a nuestros corazones y hables a aquellos, Señor, que escuchan este sermón. Que tú puedas bendecir nuestras vidas, Padre, y obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por tu palabra expuesta, Señor, y por el recibimiento que tendrá en cada uno de nuestros corazones y cómo aplicaremos, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Te ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.